Gaia, la guardiana de la tierra y el Día de la Madre. Gaia era una chica muy especial. Había venido a este mundo, a esta tierra, con una misión muy especial, que era encontrar el balance con la naturaleza, con el amor. Pero su madre no era así. Y su madre, como muchas madres, tenía mimos, por decirlo así, por el Día de la Madre. Gaia no podía renunciar a su esencia. Y cuando amas mucho una cosa, como la tierra, la proteges. Con esa esencia y sin perderla, aunque a ella no le gustaba que la humanidad ya te dijera qué tenías que hacer en cada momento. Los calendarios de celebraciones eran demasiado. Parecía que los seres humanos ya solo vivían pendientes de lo que tocaba hacer. Gaia no era así. Gaia era natural, espontánea, y con esa espontaneidad, cuando se dio cuenta que era el Día de la Madre y que su madre tenía mimos, le dijo: mamá, ¿por qué no vamos caminando un rato aquí al lado? Que me apetece mucho pasear. Con esa actitud calmada, despacio, natural, espontánea. Cuando llegaron a un camino, Gaia le dijo: me apetece ir por aquel lado. Gaia, la verdad es que no tenía muchas cosas planeadas, pero cuando vas con amor por la vida, la misma vida te va diciendo: qué buena idea girar a ese rincón. Y allí estaba aquel rincón. Bajaron por un caminito estrecho, lleno de rocas, que llevaba a una playa que estaba poco humanizada, por decirlo así. Así que unos árboles maravillosos llevan hasta la arena. Aquellos árboles maravillosos, alguien, respetando bastante la naturaleza y sin hacer daño al árbol, había hecho un columpio de madera y cuerda. Gaia invitó a su madre a sentarse. Mamá, déjame balancearte. Y con esa actitud acogedora y amorosa, la balanceó mientras le dedicaba espontáneamente una canción que inventaba sobre la marcha. Y ese fue el regalo del Día de la Madre, el regalo de Gaia para su madre. Una canción, un balanceo poderoso y natural, un sentimiento acogedor y todo el amor del mundo. Después juntas fueron a tocar la arena mojada, esa que es tan curativa, y se descalzaron, por supuesto, y pasaron un día muy agradable juntas, porque era la esencia de todo. Y así, con esta actitud, Gaia dijo: voy a compartir con todos ideas para seguir haciéndolo todo, todas las fiestas, mamá, pero de una manera que sea más equilibrada y más balanceada con la naturaleza, porque nos dicen tanto que hay que hacer que nadie piensa en cambiar, pero si yo le doy las respuestas, tal vez alguien cambie. Y así, ya sabes, cuanta menos contaminación, menos contaminación. Cuanto más salud, más salud. Y cualquier pequeñito cambio puede hacer este mundo un lugar muchísimo mejor. ¿Qué te parece? Su madre abrió los ojos con una ilusión que le brillaban como si fueran los ojos más amorosos del planeta, porque pensaba, siempre lo había pensado, que su hija era una persona muy especial. Gaia, por ejemplo, todos los años por su cumpleaños, ¿sabéis qué quería hacer? Todos los años, desde muy pequeñita. No sé cómo consiguieron entenderle, pero desde muy pequeñita Gaia, todos los años por su cumpleaños, no quería tartas, decía que no a la tarta. Cuando le enseñaban las velitas para soplar, las tiraba, no las quería soplar. Eso de apagar, tampoco quería, después de mayor, contar nunca los años. No quería contar los años en absoluto. Y lo que quería por su cumpleaños, conseguía una planta o un árbol, y después lo que más le gustaba hacer era coger ese arbolito, esa plantita, lo que fuera, y llevarla a la naturaleza, plantarla. Cada año plantaba. No quiere decir que no plantará el resto de los días del año, pero en su cumpleaños siempre plantaba. Y si la cogía pues un año que a lo mejor ella no podía, a alguien de esas personas especiales que la visitaba le pedía que por favor, como buena guardiana de la tierra, plantara. Porque cuando plantas, lo que más le gustaba, os lo voy a decir de verdad, era plantar un árbol frutal. Siempre intentaba convencer a la gente: si tienes una finca vacía, lo que tienes es que plantar nogales, cualquier árbol frutal, eso sería genial, porque estás dando dos cosas maravillosas al mundo. Primero, comida.
Si no van arriba, ¿qué más da? Abonan la tierra, y la tierra abonada y fértil no se comporta igual que una tierra que nadie dejó caer allí una semilla. Nunca, jamás tiraba la comida, las sobras de comida a la basura. No podían convertirse en basura, se tenían que convertir en abono, en compost. Porque esa tierra enriquecida hasta iba a influir en el tiempo. Y tú lo sabes. Le encantaba, hablando de eso, escuchar el libro de Wangari y los árboles de la paz. Y cómo cuando convenció a todo el mundo de plantar, todo el mundo se dio cuenta que llovía más, que la tierra estaba mejor. Y con esta actitud vamos a seguir viendo qué hacía. Que de la paz era regalar una lectura. O contarlo de manera oral, una lectura de esas que eran súper pacíficas o que tenían que contar un montón de cosas. Y ella siempre contaba a todo el mundo en mandarín como blancos y negros. Y lo dejamos ahí porque en el día de San Valentín lo que más le gustaba hacer era ir andando con la persona a la que quería sorprender. Podía ser una amiga, podía ser un amigo, podía ser una pareja, podía ser quien fuera. Ir andando y al llegar a un sitio especial que a esa persona le gustaba, encontraba una nota colgada, así todo con cosas naturales siempre. Si tenía que adornar, por ejemplo, lo hacía con cosas que reutilizaba todos los años, que eran un poquito de cuerda, y cuerda natural o lana y madera. Entonces ella tenía unos corazones hechos así en madera, y madera natural, sin tratantes ni nada. Y lo que hacía es que según la celebración del año lo ponía de una manera o de otra. Cuando llegaba allí la persona sacaba de su bolsita de tela la comida preferida de esa persona. Y entonces le regalaba algo tan bonito como comer juntos. Después, a ver qué más fechas había así después de lo de febrero. Creo que era el carnaval. Bueno, en el carnaval convencía a todos de que tuvieran de eso de prestarse los disfraces o incluso alquilarlos, ¿sabes? De no gastar gratuitamente en cosas, consumismo y tal. Y siempre le decía a la gente, ya, pero es que si dejamos de consumir y de gastar, el mundo todo se va, tal. Y ella le decía que no. A ver, trabajos, o si quieres, tú mueve tu dinero en el mundo para que la gente esté bien, pero mira, yo hoy te pago que me des clases de inglés a ti, aunque no tengas certificados, pero que hablas inglés, que es una pasada. Yo hoy te pago a ti porque ayudes a mi madre mayor. Yo hoy te pago porque me dejes un masaje con coco. Importante. Entonces, que no había ninguna economía que se fuera a ningún sitio. Había millones de trabajos que podías hacer que no iban en contra de proteger la tierra. Así que iba a convencer a todo el mundo que fueran guardianes de la tierra como ella. Hay un montón de especiales que a la gente le brillan los ojos. Hablando, poquito a poco, encontrar una de esas cosas que empiezas a hablar y dices, que se le iluminan los ojos a la gente y dices, en este momento, recordando esta experiencia, o hablando de lo que quiere hacer en el futuro, o lo que sea, ahora mismo es feliz. Vamos a seguir con las celebraciones. Pues venía la Semana Santa. Pues la Semana Santa, como a todo el mundo le gustaba viajar, ella siempre decía, da igual que tengas dinero que no. Viajar sí que es bueno para el alma. Como decía Einstein, la mente es como un paracaídas, ¿no? Si no se abre, pues no funcionará. Así que viajar. Pero podías viajar aquí, porque mirad, la diferencia entre hacer turismo y viajar era simplemente que cuando hacía turismo parecía que querías verlo todo, el puente este que hay que ver, el no sé qué que hay que ver, ibas con la guía ahí cuadriculado y era como quiero escaparme de mi rutina, tal. Ella decía, la vida es muy corta para andar escapándose, ¿no? Y el sentimiento de viajar era, voy a vivir la experiencia, voy a descubrir qué hay en este sitio tan bonito que nunca vi. ¿Sabes cuántos sitios bonitos que nunca viste hay, incluso por el lugar que caminas todos los días? ¿Alguna vez te has puesto en modo viajar? Pero puedes viajar aquí, ponte en ese modo, solo cambia, como dice Crea Libro, está contando esta aventura. Como dice, pues solo cambia tu manera de ver. Tú puedes ponerte en modo viajar ahora mismo, ¿por qué no pruebas? Pues solo cambia tu manera de ver. El día del libro, bueno, ya tenéis claro que le gustaban las historias. Contaba una historia y a todo el mundo porque sí. Y después lo que le gustaba hacer también mucho, El Principito, pues tú cogías y con una frase muy bonita de El Principito, como lo esencial es invisible a los ojos, pues hacías una hojita de papel reciclado con un lápiz súper eco-friendly, que lo regalabas como una notita preciosa. O otra cosa que le gustaba, lo hacía y lo metía en un botito de vidrio reutilizable, lo metía por dentro, ponía la tapita y le regalaba un bote para guardar. Regalar amor todo el tiempo.
Después estaba el día del 29 de abril, resulta que era el Día Mundial de la Danza. Por supuesto que iba a hacer bailar, pero no bailar ahí, vamos a hacer un coreo, hay que saber bailar. No. Hacía la manera de que todo el mundo pues en un sitio empezara a bailar, pero ella como era así era muy alegre y eso, tenía un sentimiento natural por todo y espontáneo, pues entonces lo que hacía es que animaba a todo el mundo a bailar, pero a bailar como te saliera. Por supuesto, la música que usaba siempre era armoniosa, pero armoniosa de verdad. Nada de esas letras que nos echan ahora de las mujeres no lloran. No, que llore todo el mundo, que las lágrimas recordáis que son curativas. Pues eso. Siempre tenía muy en cuenta lo que decía la letra y sobre todo notaba la armonía en la música, porque lo notas. A veces te empiezas a sentir mal por cosas y no sabes que son los estímulos que tú tenías alrededor. Respirar también le llamaba mucho la atención. Todo el mundo en los coches con los ambientadores pegados a tus ojos, a tu nariz. Pero si había lavanda, menta, ¿sabes? Pero que no se estaba pasando. Y eran nosotros el que cambiábamos. Así que siempre le decía a la gente, guay, la menta huele genial, la podías tener en casa, en el coche, donde quieras. Y sí, ¿por qué no? Porque no puedes poner una planta en el coche si te da la gana, lo que quieras. Otra cosa que le gustaba hacer eso también, regalar comida. Le gustaba mucho regalar comida. Y además siempre puedes saber que le gusta mucho a la gente. No sé, ¿qué es más bonito que alimentar a las personas, no? Claro, les puedes cocinar, pero nada de lo que sí que no hacía eran las modas, ¿no? ¿Os acordáis de pequeña con la tarta? No, es que los niños saben un montón. Cosas que no. Si decía que ni a los perros le dábamos azúcar, no, azúcar no. Pero es que no era el azúcar, ni era porque fuera de moda ahora comérselo o no comérselo. Ella simplemente sentía la esencia de las cosas. A veces alguien se empeñaba en que tomara una naranja y empezaba a decir no, esta naranja no. Y después te enterabas que la naranja del vecino estaba súper sulfatada y Gaia decía, ya ahí lo tenéis porque yo no la podía comer. O cuando entraba a un sitio y de repente sentía que no era sano respirar allí, se daba la vuelta y se iba y se acabó. Y si podía interaccionar de manera amorosa y respetuosa con alguien y decirle, mira, yo creo que esto te va a hacer daño también a tu salud, se lo decía porque lo sentía, era como un superpoder que tenía. Pero bueno, las personas no siempre lo querían escuchar, pero ella lo dejaba ahí con respeto y con amor y a veces escuchaba cuando se daba la vuelta un grito por detrás, pero bueno, esas cosas eran cosas del directo. Gaia, ya sabéis que bajará con una misión muy especial y entonces bailaba. Vale, pues mira, creo que me había quedado justo en el mundial, el 29 de abril de la danza. También le encantaba regalar una carta hecha a mano, como antes. El día 8 de junio era el Día de los Océanos y ella iba por ahí convenciendo a todo el mundo de que no consumieran envases. Envases no, y cuidado con lo que usas en el agua. Entonces, a ella, por ejemplo, todo el mundo le decía siempre, qué pelo más bonito tienes. Y ella orgullosísima, no porque fuera mejor que los demás, porque esa idea le había parecido buena y la había encontrado. Había encontrado un jabón natural y era el que usaba. Ella no usaba ni cremas desenredantes ni nada y la verdad es que tenía un pelo súper bonito. Se había tenido que acostumbrar porque sí, de pequeña pues la lavaban con champús y esas cosas como lo que hacía todo el mundo. Era un jabón natural que además iba al agua. Y ese agua, sabes que siempre somos la misma agua en el mundo, ¿no? Pues todo el ciclo del agua. Pues entonces, igual que en la lavadora, ¿sabes? ¿No? En la lavadora había convencido a su madre de que usara nueces de lavado que venían de un árbol. Por Crea Libro lo podéis buscar también. Hay muchas cosas y ideas. Bueno, y si no, preguntar que Gaia tiene idea para todo y si no la tiene, la encuentra, la busca. No pasa nada, aquí naturales con el error, nos equivocamos. Bueno, pues el 8 de junio, Día de los Océanos. Siempre, cuidado con lo que echáis al agua, cuidado con lo que usáis con agua. Igual con los productos de limpieza. Eso sí, algodón ecológico y orgánico. Los tintes de la ropa. Después eso, el Día de los Océanos hablaba sobre todo de esas cosas, pero daba ideas concretas. Mirad, encontré estas camisetas de algodón orgánico que aun por encima no tienen costuras, son súper guay. Mira el jabón con el que me lavo el pelo. Ideas concretas y siempre las contaba, se las contaba a todo el mundo porque el boca a boca, como lo de las canciones bonitas que te cantan y te quedan y las historias que te cuentan, pues las que hay en los libros, las que te inventaste tú. Otra cosa que contaba también el Día de los Océanos, aunque era pues el Día de los Océanos, pero con respecto a la naturaleza y todo eso, contaba cómo hacer con vidrio y con madera no tratada un deshidratador de alimentos, porque a veces tenías que conservar cosas y no siempre que había que tirar de la electricidad. Después, claro, llegaba
el 22 de septiembre, que este también le hacía gracia celebrarlo, que era el Día Mundial sin Automóvil, ya sabéis. A veces se puede caminar, hay gente que no puede caminar, pero bueno, también hay bicicletas. Ya siempre se lo contaba a todo el mundo, ¿sabéis que hay bicicletas que se le puede enganchar una silla de ruedas y puedes tú ir de voluntario a llevar niños que tienen dificultades y los llevas en bicicleta por ahí? A él le encantaba esa 22 de septiembre, el día de eso, de caminar, de las bicis, de hay otra manera de moverse que no tiene que ser con el automóvil. Y después estaba el 31 de octubre, Halloween, o Samaín, donde vivía ella, que era en Galicia. También ahora se llama mucho de pintarse, tal. Ella siempre con pinturas ecológicas. Sí que hay. Coge una raíz de cúrcuma, pues, que te pintas de naranjo, que no te has lavado el naranjo en 3 días. Que sí que hay, investigar, que sí que hay. Bueno, y la gente que pinta con café. Ya, por supuesto, pintaba, pero no pintaba con pinturas de estas que... ¿Os acordáis del Día del Agua, de los océanos? No era del agua, de los océanos, no. No pintaba con pinturas que acababan contaminando todo el agua del mundo mundial y no había manera ya. No. Además de que el aguarrás, diluir las pinturas que a ver, los pulmones son nuestros, ¿sabes? Que los pulmones son tuyos. No, ella, nada, pintar con café cuando tal. Sobre todo le gustaba, la verdad es que no pintaba con café. Se lo daba idea para la gente que necesitaba pintar, como esculturas con cosas naturales y así, que hay otra manera de hacer arte también. A ella lo que más le gustaba era pintar en la arena, mojada de la playa, y luego se lo llevaba a la arena, no pasaba nada. Bueno, después que es el día de Halloween, ¿no? Pues eso, si alguien había que pintarse pinturas naturales y además que no ¿os acordáis de la historia de los dentistas? Que te metes cúrcuma en la piel, es antiinflamatoria, ¿sabes? No te metes... Pues no sé, investiga por ahí, vale. Pues ese día lo que más le gustaba hacer, como todo el mundo quería hacer lo de la calabaza, era convencer a todo el mundo de que las calabazas, que había calabazas chulísimas que se podían hacer con lo de siempre, grabándolas, quitándole trocitos para que haga un ojo, para que haga tal como antes, nada de lacas, pinturas y tal, que entonces lo que estás haciendo es basura en el mundo, estás intoxicándola, ya te lo hacen hasta los colegios, pero ya como Gaia convencía a todo el mundo de que había calabazas súper chulis, con hojas, pero nada de pegamentos tampoco, no, aquí se incrusta todo, se incrustan hasta las piedras. Oye, que da más trabajo, pero también ya os dije que después qué fuertes tienes las manos y la musculatura. ¿Cuánto ejercicio estás haciendo que ahora ya no hacemos? Que no hace falta ir al gimnasio ni pagar ni gastar ahí, que no es lo que hacía, bueno, que vete al gimnasio, es lo que quieras. Lo que hacía eso, unas calabazas que después se iban a compost, porque todo era orgánico. Las piedritas, las hojitas, los palitos que le habías puesto, que no arrancaba trozos de árboles, los palitos que caen al suelo de manera natural, estamos en otoño. Y, por supuesto, vaciar la calabaza y comerse todos juntos, hacer una crema de calabaza que es súper buena para... El naranjo es muy bueno, todo lo que viene de color naranja en la naturaleza es bueno para el estómago y para el intestino. Le encantaba. Cuando nacía un bebé o tal, decía, bueno, y si entre todos hacemos un cuadradito tejido a mano, aprendemos a calcetar, que además es bueno para las manos, para moverse, tal, hacemos cada uno un cuadradito muy bonito que va cargadito de amor, porque vas pensando en el bebé que nace y todos los amigos, todos juntos, y después cada uno da su cuadradito y los cosemos todos juntos y es la mantita de bebé. Qué bonito, ¿verdad? Sí, precioso. Aniversarios, pues aniversarios, bailar y la canción preferida de las personas, la comida preferida, había un montón de cosas. También, ¿os acordáis del botito de vidrio? Pues se puede adornar y hacer luces sin gastar, con velitas. Esas velitas, cuando se quema la cera, esa cera se puede volver a hacer velita. Visualizar es tener esperanza en las personas. Y eso, hasta se puede aromatizar un sitio, con poner encima lo oxigenas. Ella siempre que le decían, ay, no sé quién tiene un problema de pulmón, no sé qué, voy a poner un purificador de aire. Decía, ¿qué? Electricidad. Plantas, árboles. A ver, que son purificadores gratis. Siempre hay alguien que te regale una planta que no tienes ni que comprarla. Bueno, vamos a Navidad. En Navidad, lo que más le gustaba hacer era, por supuesto, servicial, ¿os acordáis? Siempre volvía lo de las bicis, los niños, que siempre había una asociación a la que ayudar, que podía cantar para los demás. Cantar, en Navidad hay que cantar, inventar canciones, cantar eso con el abuelito, con el mayor, con el joven, con quien sea, cantar. Después le gustaba con cosas naturales, pues a lo mejor pasta de dátiles con frutos secos o con otras cosas. Y bueno, sobre todo escuchando, porque ella no tenía necesidad de hacer un bol con un montón de cosas hechas. Ella decía, voy a comer que como un plátano. Ya está. ¿Sabes? No hay que complicarse la vida. Compota, que es manzana y agua, tampoco. Hay que echarle y volverse loco y comerse todas las cosas del mundo en un bol, no sé.
Puede ser que haya otra manera de hacer las cosas. No era más que eso. ¿Os acordáis de hacerse preguntas? Pues nada más. Por supuesto, visitar a todos los que querías, pero no solo en Navidad, eso lo hacía siempre. Es amor, abrazos, regala sonrisas y regala abrazos cuando las personas lloren, lágrimas curativas. Y Gaia, la guardiana de la tierra, te dijo cómo puedes seguir haciéndolo todo de una manera diferente. Y seguro que a ti se te ocurren más cosas. Sería genial que tú lo dejaras en comentarios. Venga, ¿quién se vuelve un guardiana de la tierra?